Sofía, con apenas 11 años, despertaba cada mañana en un cuarto pequeño y oscuro que apenas recibía luz del sol. Su rutina comenzaba temprano, mucho antes de que los niños de su edad siquiera pensaran en levantarse. Sus manos pequeñas y delgadas lavaban ropa, recogían leña o limpiaban las habitaciones de una casa ajena, donde los juegos y las risas infantiles eran algo desconocido. Esa mañana, mientras terminaba una de sus tareas, decidió escaparse por un momento al parque cercano. Aunque no se le permitía salir, sentía que necesitaba respirar aire fresco, aunque solo fuera por unos minutos. Caminó descalza sobre el césped húmedo y, sentada en un banco desgastado, miró a los niños que corrían y jugaban a su alrededor. Envidiaba esa libertad, pero había aprendido a no expresar sus deseos. Del otro lado del parque, Gustavo estaba sumido en sus pensamientos. Era un hombre de negocios exitoso, acostumbrado a los lujos y la comodidad que su riqueza le proporcionaba. Sin embargo, había algo en su mirada que delataba cansancio, como si algo en su vida estuviera fuera de lugar. Había salido a caminar, buscando claridad para resolver problemas recientes en su matrimonio con Clara, su esposa. El destino, caprichoso como siempre, hizo que las miradas de Gustavo y Sofía se cruzaran. Ella, con su ropa desgastada y su cabello despeinado, parecía fuera de lugar entre el verdor del parque. Gustavo, intrigado por esa imagen, decidió acercarse. «Hola, pequeña, ¿te encuentras bien?», preguntó con amabilidad, notando la seriedad en su rostro. Sofía lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Finalmente, asintió lentamente, aunque no dijo nada de inmediato. «¿Vienes sola al parque?», insistió Gustavo, preocupado por su aparente abandono. Tras un momento de silencio, Sofía respondió con voz baja: «A veces, cuando puedo escapar». Gustavo frunció el ceño, pero antes de poder preguntar más, Sofía, como si algo dentro de ella hubiera estallado, soltó una frase que lo dejó paralizado: «Tu esposa. Clara, ella tiene otro hombre». El aire pareció detenerse. Gustavo, incrédulo, se inclinó hacia ella. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, tratando de mantener la calma, pero sintiendo como su corazón se aceleraba. Sofía, sin inmutarse, agregó: «Lo vi. No estoy mintiendo. Ellos se ven a menudo cuando tú no estás». La voz de la niña era segura, como si no temiera las consecuencias de sus palabras. Gustavo la observó detenidamente, buscando señales de que podría estar inventando todo. Sin embargo, algo en sus ojos oscuros le decía que estaba diciendo la verdad. Antes de que pudiera continuar la conversación, Sofía se levantó rápidamente. «Tengo que irme», dijo, mirando hacia un lado, como si temiera ser descubierta. «Espera, ¿cómo sabes eso?», insistió Gustavo, poniéndose de pie. «Porque la vi muchas veces», respondió Sofía, antes de desaparecer entre los árboles del parque, dejando a Gustavo con una mezcla de confusión, incredulidad y una sensación de vacío que no había experimentado antes. Mientras regresaba a casa, la imagen de Sofía y sus palabras no dejaban de resonar en su mente. Aunque no quería admitirlo, algo en su corazón le decía que debía investigar lo que la pequeña había dicho. La caminata de regreso a casa fue lenta para Gustavo. Las palabras de Sofía seguían dando vueltas en su mente como un eco imposible de silenciar. «Tu esposa. Clara, ella tiene otro hombre». Al llegar a su mansión, el lugar que alguna vez sintió como su refugio, todo parecía distinto. Las paredes decoradas con arte caro y los muebles elegantes ya no le transmitían comodidad, sino frialdad y vacío. Clara estaba en el salón, hablando por teléfono. Cuando Gustavo entró, ella terminó la llamada apresuradamente, sonriendo como si nada pasara. «¿Todo bien?», preguntó con tono despreocupado, acercándose para darle un beso en la mejilla. Gustavo la observó detenidamente, buscando algún indicio que delatara lo que Sofía había dicho. Pero Clara mantenía su fachada impecable, como siempre. «Sí, solo necesitaba caminar un poco», respondió, esforzándose por sonar casual. Durante los días siguientes, Gustavo empezó a notar cosas que antes había pasado por alto: las salidas inesperadas de Clara, las llamadas que terminaban abruptamente cuando él entraba en la habitación, y su aparente falta de interés en las decisiones importantes que afectaban a la familia.
Cada pequeño detalle se sentía ahora como una pieza de un rompecabezas que él debía armar. Decidió buscar a Sofía nuevamente, con la esperanza de obtener más información. Volvió al parque en el mismo horario en que la había encontrado. Después de unos minutos, la vio sentada en el mismo banco, observando a los niños jugar. Esta vez, parecía más cansada, con ojeras marcadas bajo sus ojos grandes y oscuros. «Sofía, necesito hablar contigo», dijo Gustavo al acercarse. La niña lo miró, algo sorprendida, pero no dijo nada. Él se sentó a su lado, intentando no parecer amenazante. «¿Por qué me dijiste lo de Clara?», preguntó suavemente. Sofía suspiró, como si cargar con esa verdad fuera un peso demasiado grande para alguien tan joven. «Porque es cierto. Y porque tú parecías alguien que debía saberlo». «¿Cómo sabes todo eso?», insistió Gustavo. «Trabajo en la casa de ellos», confesó, bajando la mirada. Esa revelación golpeó a Gustavo como un balde de agua fría. «¿Qué?», preguntó, incrédulo. Sofía explicó que vivía con una familia que la trataba como una empleada, obligándola a hacer tareas pesadas todos los días. Clara y su amigo habían ido a esa casa en varias ocasiones, sin imaginar que una niña invisible podría ser testigo de todo. «Ellos piensan que no soy importante, que no digo nada, pero veo más de lo que creen», dijo Sofía con firmeza. Gustavo sintió una mezcla de rabia y compasión. No solo por las posibles traiciones de Clara, sino por la vida que Sofía parecía llevar. «No deberías estar haciendo todo eso. Eres solo una niña», dijo, mirándola con seriedad. «No tengo otra opción», respondió ella con frialdad. Antes de que Gustavo pudiera decir algo más, un hombre mayor llamó a Sofía desde la distancia. «Tengo que irme», dijo rápidamente, poniéndose de pie. «Espera, Sofía», la detuvo Gustavo. «¿Podemos volver a hablar?». Ella lo miró con algo de duda, pero asintió antes de correr hacia el hombre que la esperaba. De regreso en casa, Gustavo se sentó en su despacho, observando las fotos de su boda con Clara. Cada imagen, que antes simbolizaba felicidad, ahora parecía vacía. La idea de contratar a un investigador privado cruzó por su mente. No quería actuar basándose solo en las palabras de Sofía, pero algo en su interior sabía que debía prepararse para lo peor. La decisión de contratar a un investigador privado no fue fácil para Gustavo. Sentía que, al hacerlo, estaba traicionando su propia confianza en Clara, pero las dudas eran ya demasiado grandes para ignorarlas. El nombre del investigador, Daniel Robles, le fue recomendado por un amigo de confianza. Era un hombre discreto, conocido por su habilidad para resolver casos complicados. Cuando Gustavo se reunió con Daniel, expuso su situación con cautela. «No estoy buscando destruir a nadie, solo quiero saber la verdad», explicó, intentando mantener la calma. Daniel asintió, tomando notas con rapidez. «Entiendo. Trabajaré con discreción. En unos días le tendré un informe inicial». Mientras Daniel iniciaba su investigación, Gustavo intentó mantener una fachada de normalidad en casa. Clara continuaba con su rutina habitual, pero Gustavo notaba más cosas que no encajaban: conversaciones a escondidas, excusas vagas para ausentarse y un creciente distanciamiento emocional. Unos días después, Daniel regresó con un sobre lleno de fotografías y documentos. Gustavo lo recibió en su despacho, con el corazón latiendo con fuerza. «Lo que encontró no es fácil de digerir», advirtió Daniel antes de entregarle el sobre. Gustavo abrió el paquete con manos temblorosas. Las fotografías mostraban a Clara en restaurantes y hoteles con un hombre que Gustavo reconoció de inmediato: Leonardo Sánchez, un antiguo socio de su familia, conocido por su habilidad para manipular y sacar provecho de cualquier situación. «No solo es una relación personal, señor Gustavo. Parece que también están involucrados en sus negocios», añadió Daniel, colocando frente a él varios documentos que mostraban movimientos financieros sospechosos. Gustavo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La traición no era solo emocional, sino también profesional. Clara y Leonardo parecían haber estado manipulando contratos y desvíos de dinero, poniendo en riesgo años de esfuerzo y trabajo familiar. «¿Qué más sabe?», preguntó Gustavo, apretando los puños. «Hay una casa en las afueras donde suelen reunirse.
También tengo registros de varias transferencias de dinero que apuntan a cuentas asociadas a Leonardo. Esto podría escalar rápido si decide actuar, dijo Daniel con seriedad. Gustavo asintió, intentando procesar la información. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de Clara y Leonardo juntos. ¿Cuánto tiempo había estado ciego ante esta situación? Esa noche, mientras Clara dormía, Gustavo revisó nuevamente los documentos. En ellos encontró pruebas claras de que Leonardo estaba usando su relación con Clara para infiltrarse en las operaciones de la empresa familiar. Gustavo sintió una mezcla de rabia y tristeza, pero también una renovada determinación de enfrentar la situación. Al día siguiente, volvió al parque, buscando a Sofía. La encontró jugando con una rama en la tierra, dibujando círculos distraídamente. Cuando lo vio acercarse, se levantó de inmediato, como si lo hubiera estado esperando. ¿Ya sabes la verdad?, preguntó Sofía, sin rodeos. Gustavo asintió. Gracias por decírmelo. Pero necesito que me ayudes con algo más. Sofía lo miró con curiosidad y algo de desconfianza. ¿Qué quiere que haga? Quiero saber más sobre esa casa donde trabajas y lo que has visto ahí. Necesito todas las piezas del rompecabezas. Sofía dudó un momento, pero finalmente accedió. No puedo prometerle mucho, pero le diré lo que pueda. La conversación con Sofía reforzó en Gustavo la sensación de que debía actuar rápidamente. Ya no solo estaba en juego su vida personal, sino también el legado que había construido junto a su familia. El aire en la mansión de Gustavo era pesado, cargado de una tensión que Clara parecía ignorar o elegir no ver. Mientras tanto, Gustavo se preparaba para el enfrentamiento más difícil de su vida. Había repasado una y otra vez las pruebas recopiladas, intentando controlar la rabia que crecía con cada página. Esa noche, esperó a que Clara regresara de una de sus reuniones. Estaba sentado en el salón principal, con los documentos sobre la mesa de mármol frente a él. Cuando Clara entró, vestida impecablemente y con su habitual aire de confianza, Gustavo no apartó la mirada de ella. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme, rompiendo el silencio. Clara frunció el ceño, claramente sorprendida por su tono. «¿Qué sucede? Pareces tenso». Gustavo señaló los documentos sobre la mesa. «Quiero que me expliques esto». Clara se acercó lentamente, recogiendo uno de los papeles. Cuando leyó el contenido, su rostro perdió color. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Eso no importa. Quiero que me digas la verdad, Clara. ¿Qué relación tienes con Leonardo?». Clara intentó desviar el tema, riendo nerviosamente. «Esto no significa nada, Gustavo. Seguramente alguien está intentando enredarnos en algo para perjudicarnos». «No juegues conmigo», gritó Gustavo, golpeando la mesa con el puño. La explosión de su rabia hizo eco en la habitación. Clara retrocedió un paso, pero luego recobró la compostura. «¿Y qué si es cierto?», dijo finalmente, su tono frío como el hielo. «¿Qué esperabas? Pasas más tiempo con tus negocios que conmigo». La confesión fue como una daga directa al corazón de Gustavo, pero no dejó que ella lo desarmara. «Esto no es solo sobre nosotros. Has puesto en peligro la empresa, mi trabajo, todo lo que mi familia construyó». «Leonardo solo quería ayudarnos», respondió Clara, aunque su voz carecía de convicción. «¿Ayudarnos?», replicó Gustavo, arrojándole uno de los documentos. «Esto no es ayuda. Es manipulación, es robo. Y tú lo permitiste». Clara intentó defenderse, pero Gustavo ya no estaba dispuesto a escuchar. «Quiero que te vayas. Ahora mismo», ordenó con frialdad. «¿Qué? No puedes estar hablando en serio». «Completamente. Esto termina aquí. Tú y Leonardo enfrentarán las consecuencias de sus actos». Clara lo miró, como si no reconociera al hombre que tenía frente a ella. Finalmente, sin decir más, salió de la habitación, dejando a Gustavo solo con sus pensamientos. Esa misma noche, Gustavo contactó a su abogado para preparar las acciones legales contra Clara y Leonardo. También llamó a Daniel Robles, pidiéndole que asegurara toda la evidencia recopilada. No iba a dejar ningún cabo suelto.
Al día siguiente, Gustavo fue al parque para encontrar a Sofía. La niña lo esperaba, como si supiera que él volvería. Hablé con Clara, dijo Gustavo, sentándose a su lado en el banco. Sofía lo miró, esperando que continuara. Tenías razón en todo. Pero esto no termina aquí. Voy a enfrentar a Leonardo también, y necesito tu ayuda. Sofía parpadeó, sorprendida por sus palabras. ¿Mi ayuda? Has visto cosas que yo no. Todo lo que puedas decirme podría ser útil para detenerlos. La niña dudó por un momento, pero asintió lentamente. Le diré todo lo que sé. Gustavo sintió un extraño alivio al escucharla. Sofía, a pesar de su corta edad, parecía tener una fuerza interior que lo inspiraba. Juntos, empezarían a construir un caso sólido, no solo para desmantelar las mentiras de Clara y Leonardo, sino también para darle a Sofía la vida que merecía. El juicio comenzó bajo una atmósfera tensa y expectante. Clara y Leonardo se presentaron con una actitud de confianza, como si las pruebas acumuladas por Gustavo no fueran suficientes para incriminarlos. Ambos contaban con abogados experimentados y aliados influyentes que intentaban desviar la atención de las evidencias presentadas. Sin embargo, Gustavo llegó preparado, decidido a no dejar que las manipulaciones de su esposa y su cómplice quedaran impunes. El tribunal estaba lleno de periodistas y curiosos, ansiosos por seguir de cerca el caso. La figura de Gustavo, generalmente vista como símbolo de éxito y respeto, ahora se encontraba en una encrucijada pública. Las primeras declaraciones se centraron en los movimientos financieros sospechosos y los vínculos entre Clara y Leonardo. Daniel Robles subió al estrado como testigo clave. Con una precisión meticulosa, presentó cada documento recopilado durante la investigación: transferencias bancarias fraudulentas, contratos manipulados y registros de reuniones en la casa que Leonardo utilizaba como base de operaciones. La sala permaneció en silencio mientras las pruebas iban desenredando la red de corrupción. Clara, visiblemente nerviosa, intentó mantener su compostura. Es un malentendido. No hay pruebas concretas de que esas acciones sean ilegales, declaró con firmeza, intentando desacreditar las evidencias. Sin embargo, Gustavo no dejó que sus palabras quedaran sin respuesta. El malentendido es creer que pueden seguir manipulando a las personas sin enfrentar consecuencias, dijo, dirigiendo una mirada firme hacia su exesposa. El punto de inflexión llegó cuando Gustavo solicitó que Sofía subiera al estrado. Aunque inicialmente la idea fue cuestionada por los abogados de la defensa, el juez permitió su testimonio. La niña, aunque nerviosa, subió al estrado con determinación. ¿Puedes contarnos lo que viste en esa casa?, preguntó el abogado de Gustavo con voz calmada. Sofía miró al juez y luego a Gustavo antes de hablar. Vi muchas cosas. Escuché conversaciones donde hablaban de sacar dinero de la empresa de Gustavo. También los vi firmando papeles en secreto. La sala quedó en silencio mientras la niña continuaba describiendo los eventos que había presenciado. Aunque algunos intentaron desacreditar su testimonio por su edad, su relato coincidía con las pruebas ya presentadas. El golpe final llegó cuando Sofía entregó una carta que había encontrado en la casa de Leonardo, firmada por él mismo, detallando un plan para desviar fondos de una de las empresas de Gustavo hacia cuentas privadas. La carta, inesperada incluso para Gustavo, cerró el círculo de pruebas. La defensa de Clara y Leonardo comenzó a tambalearse. Los argumentos de sus abogados perdieron fuerza, y el juez ordenó una pausa para revisar las evidencias presentadas. Mientras tanto, Gustavo observaba a Sofía, impresionado por su valentía. Cuando el juicio se reanudó, el juez emitió un fallo preliminar en contra de Clara y Leonardo, declarando que las pruebas eran contundentes. Ambos enfrentaban cargos por fraude y corrupción, y las consecuencias legales eran inevitables. Al salir del tribunal, Gustavo se sintió aliviado, pero también agotado emocionalmente. Buscó a Sofía entre la multitud, y al encontrarla, se inclinó hacia ella con una sonrisa. Gracias, Sofía. Lo que hiciste hoy fue increíble. Sofía lo miró con una mezcla de orgullo y timidez. Solo hice lo que creí correcto. Gustavo, tocado por sus palabras, decidió que ya no había duda sobre lo que debía hacer. Sofía no solo lo había ayudado a encontrar justicia, sino que también le había mostrado el verdadero significado de la lealtad y el valor.
La sentencia contra Clara y Leonardo marcó el cierre de un capítulo oscuro en la vida de Gustavo. Ambos fueron condenados a prisión, y la empresa comenzó un proceso de recuperación bajo su supervisión directa. Pero para Gustavo, lo más importante no era solo restaurar su reputación, sino también dar un paso hacia un futuro más significativo. Unas semanas después del juicio, Gustavo visitó la casa donde vivía Sofía. El lugar, pequeño y deteriorado, reflejaba las condiciones difíciles que la niña había soportado durante años. Al tocar la puerta, fue recibido por una mujer mayor, quien lo miró con recelo. «¿Qué quiere?», preguntó con brusquedad. «Vengo a hablar sobre Sofía», respondió Gustavo con calma. La mujer frunció el ceño, pero finalmente permitió que pasara. Dentro, Sofía estaba sentada en el suelo, doblando ropa. Cuando lo vio, se levantó rápidamente, sorprendida por su visita. «¿Señor Gustavo?» «Sofía, quería verte. Tengo algo importante que decirte», dijo, inclinándose para quedar a su altura. La niña lo miró con curiosidad, pero también con cautela. Gustavo tomó aire antes de continuar. «Sé que tu vida no ha sido fácil, y no puedo cambiar todo lo que has pasado. Pero quiero ofrecerte algo, un hogar, una familia. Quiero adoptarte, si tú estás de acuerdo». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Durante años, había soñado con un lugar donde pudiera sentirse segura y querida, pero nunca pensó que algo así pudiera ser posible. «¿De verdad?», susurró, incapaz de contener su emoción. «Sí, Sofía. Quiero que tengas la vida que mereces. Quiero que puedas estudiar, jugar y ser simplemente una niña». La mujer mayor, quien había permanecido en silencio, observó la escena con incredulidad. Aunque había tratado a Sofía con indiferencia durante años, parecía comprender que esta era una oportunidad única para la niña. «Está bien. Si eso es lo que ella quiere, puede irse con usted», dijo finalmente. El proceso de adopción fue rápido, gracias a los recursos de Gustavo y al testimonio de varias personas que confirmaron las condiciones en las que Sofía vivía. En cuestión de semanas, Sofía se mudó a la mansión de Gustavo, un lugar que ahora se sentía menos frío y más lleno de vida. Los primeros días fueron un ajuste para ambos. Sofía, acostumbrada a obedecer órdenes, tardó en comprender que ahora tenía libertad para explorar, jugar y expresarse. Gustavo, por su parte, descubrió la alegría de compartir momentos simples, como ayudarla con sus tareas escolares o verla reír mientras corría por el jardín. Una tarde, mientras paseaban por el parque donde se conocieron, Sofía tomó la mano de Gustavo. «Gracias por todo, señor Gustavo». «Solo Gustavo», respondió él con una sonrisa. «Y no tienes que agradecerme. Tú cambiaste mi vida tanto como yo la tuya». El viento soplaba suavemente, llevando consigo los restos de un pasado doloroso. Ahora, frente a ellos, se extendía un futuro lleno de posibilidades. Juntos, Gustavo y Sofía demostraron que la verdad, aunque difícil, puede abrir puertas a un nuevo comienzo, y que el amor y la justicia siempre encuentran su camino. Si te gustó esta increíble historia, haz clic en el botón aquí abajo para suscribirte. Así no te perderás más historias emocionantes como esta. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.